Mi nombre es Francisco, tengo 25 años y vivo en la granja de mi familia. Ayudo a cuidarla cuando mis padres están fuera de la ciudad. Es solo una pequeña granja familiar, no es comercial ni nada por el estilo. Mis padres quieren que la herede cuando ya no puedan cuidarla debido a que soy el mayor de 3 hermanos y el único hijo. Pero, honestamente, no tengo muchas ganas de hacerlo. No me veo quedándome en medio de Arkansas toda mi vida, especialmente después de algo realmente extraño que sucedió el pasado julio. Mis padres estaban en un viaje romántico por una semana, por lo que mis 2 hermanas, María y Sofía, y yo nos encargamos de la propiedad mientras estaban fuera. Aquí no hay mucho alrededor, mucha privacidad y tal vez un poco demasiada en mi opinión. Sin embargo, esa noche todo cambió. Empezó tarde en la noche, cuando se acercaba la hora de irnos a dormir. María estaba en su habitación, tomando cursos de verano en línea, y Sofía y yo estábamos viendo una serie tonta en la sala de estar. Los 3 deseábamos dejar atrás el estilo de vida de granja, especialmente yo, ya que soy el mayor y estoy en la flor de la vida. Una de las partes más temidas de la vida en la granja son los depredadores, no solo los animales que se comen tus cultivos, sino las personas que vienen a robar. Puede que no lo creas, pero sucede. No nos ha pasado muchas veces, pero sucede. Tenemos algunas armas en la casa por esta misma razón. De repente, nuestros 2 perros en el exterior empezaron a enloquecer en el patio trasero. Algo los asustó. Salí corriendo afuera para ver qué estaban ladrando. Ambos estaban mirando hacia los cultivos, ladrando como locos. Les grité que se callaran y se quedaron en silencio. Me acerqué a los cultivos y escuché un silbido desde el interior del campo de maíz. Sin lugar a dudas, era un silbido humano. Fue la primera vez que me encontré con un intruso en la propiedad sin que mi padre estuviera aquí. Tuve que correr adentro para tomar una de las armas. Los perros volvieron a ladrar. Le dije a mis hermanas que alguien estaba afuera en el campo de maíz y que tenía que alejarlo. Ambas dijeron que era una idea terrible entrar en el campo de maíz en la oscuridad y me hicieron ver que tenían razón. También me di cuenta de lo aterrador que sería. En su lugar, volví al patio trasero donde los perros seguían ladrando en la dirección de los cultivos. Apunté el arma al aire y disparé un tiro que resonó en la noche, silenciando a los perros. En ese momento, me sentí poderoso y grité lo más fuerte que pude que se fuera de nuestra tierra antes de volver adentro. Mis hermanas se rieron, lo que me hizo reír también, pero nuestra risa se detuvo pronto porque los perros volvieron a enloquecer, esta vez aún más. Salí corriendo de nuevo dispuesto a hacer lo mismo, pero sentí que mi corazón se saltaba a un latido cuando vi a un hombre a unos 20 pies de los perros, justo frente al campo de maíz. Me miró y le grité, momento en el que corrió hacia el campo de maíz. Empecé a correr hacia allá y disparé otro tiro al aire. Me detuve junto a los perros, no tenía intención de entrar allí. Tampoco iba a dejar a los perros afuera, así que desenganché sus correas y los llevé dentro de la casa. Le dije a mis hermanas que alguien estaba rondando por el campo de maíz. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a papá. Él me dijo que tenía que ser el hombre de la casa y proteger a mis hermanas. Recomendó que disparara otro tiro de advertencia si el intruso volvía después de eso. Todos fuimos a nuestras habitaciones respectivas. Mis hermanas llevaron a los perros con ellas, y yo traje el arma a mi habitación porque todos estábamos un poco asustados. Dejé la ventana abierta, y mientras estaba acostado viendo una película en mi computadora portátil, escuché un silbido desde afuera. Corrí hacia la ventana, y vi a alguien caminando lentamente por el césped. Luego, como si tuviera un sexto sentido, se detuvo y miró hacia mi ventana, aún silbando. Este tipo obviamente estaba tratando de asustarnos y hacer una broma de terror, lo cual era una idea bastante estúpida cuando ya había dejado claro que tenía un arma. Corrí a agarrar el arma de mi cama y la apunté hacia afuera. Disparé al césped a unos pocos metros de él, obviamente sin intención de herirlo. Esto puso fin a su pequeño acto de película de terror, y corrió fuera de la vista de mi ventana hacia la parte delantera de la casa. Esta vez no volvió. Tendría que ser un tonto para regresar después de eso. Obviamente, le conté a mis hermanas por qué disparé, y les aseguré que no volvería. Nunca descubrimos quién era o por qué lo hizo. Podría haber sido un adolescente o varios adolescentes tratando de asustar a unos inocentes granjeros por diversión, o podría haber sido alguien realmente peligroso.
Mi esposa Carmen y yo somos dueños de una granja en Buckingham, Iowa, donde principalmente cultivamos maíz. Esto fue en agosto de 2018 en una noche ligeramente lluviosa. Carmen y yo hemos pasado toda nuestra vida en la vida de granja. Es realmente todo lo que conocemos. Por supuesto, la vida en la granja en Iowa significa mucho espacio y muy pocas personas. Nuestros vecinos más cercanos, Jorge y Carlos, estaban cada uno a aproximadamente media milla en direcciones opuestas. También eran granjeros y no había mucho más que hacer por aquí. Es fácil hacerse amigos de tus vecinos. A menudo invitamos a Jorge y Carlos y a sus esposas, y viceversa. En esta noche, que de otro modo sería normal, tuvimos a Jorge y su esposa en casa para tomar algo. Todos nos embriagamos bastante mientras jugábamos juegos de mesa y se fueron alrededor de las 11. Afortunadamente su casa estaba a solo 30 segundos en línea recta de distancia. Continuamos bebiendo vino mientras veíamos una de nuestras películas favoritas. Empezábamos a sentirnos cansados, y definitivamente estábamos sintiendo los efectos del vino. Probablemente íbamos a quedarnos dormidos en el sofá abrazados cuando hubo un golpe en la puerta principal. Un golpe a esa hora era inusual. De hecho, nunca había sucedido antes. Pero junto con los golpes, pensamos que podíamos escuchar una voz diciendo algo. Bajé el volumen del televisor y esperamos a que volviera a suceder. Como 20 segundos después, otro conjunto de golpes en la puerta, seguido por una voz apagada que decía: «Necesitamos ayuda». Estaba a punto de levantarme y abrir la puerta cuando Carmen agitó mi brazo y la miré. Hizo una mueca y negó con la cabeza. Le susurré: «Solo voy a preguntar quién es». Ella respondió: «No deberíamos dejarles saber que estamos en casa, pero lo más probable es que ya sepan que estamos en casa». Me acerqué a la puerta y pregunté: «¿Quién es?». La voz al otro lado dijo a través de la puerta: «Oh, gracias a Dios, puedes abrir, estamos perdidos». Le dije: «¿Quiénes son ustedes?». La voz respondió: «Mi esposa y yo», le repliqué. «¿Puede tu esposa decir algo?». Hubo un silencio durante unos segundos y luego le dije: «¿Me oíste?». La misma voz respondió: «Sí, pero ella no está a mi lado en este momento». Fue en ese momento cuando empecé a sentir señales de alarma y me di cuenta de que la voz sonaba un poco extraña, como un hombre tratando de hacer que su voz sonara un poco más aguda. Reí y dije: «¿Eres Jorge?». Jorge es un gran tonto y estaría borracho. No sería inusual que hiciera algo así. La voz respondió: «Sí», ahora con una voz ligeramente más profunda. Casi sentí alivio al creer que realmente era Jorge, pero no quería abrir la puerta aún sin confirmarlo. Que alguien golpee tu puerta aquí tarde en la noche diciendo que está perdido no es algo que suceda. No es normal, y es motivo inmediato de alarma. Le dije a través de la puerta: «Demuéstralo, ¿cuál es el nombre de tu esposa?». Una voz ahora desconocida respondió: «Esa es una pregunta trampa». Mi sonrisa desapareció. Fui a buscar mi teléfono y llamé a Jorge. Carmen estaba viendo toda la situación y me decía que deberíamos llamar a la policía. Le dije que esperara. El teléfono sonó 3 veces antes de que Jorge respondiera. Enseguida le pregunté: «¿Estás en mi puerta principal en este momento?». Él respondió: «No, ¿por qué?». Le dije que había alguien en nuestra puerta principal tratando de engañarme para que la abriera. Dijo que vendría rápidamente y colgamos. Ten en cuenta que todos nosotros estábamos aún borrachos durante esto. Hubo más golpes en la puerta y grité: «Tengo una escopeta esperándote si no te vas ahora». La voz respondió: «Solo estamos tratando de usar un teléfono, eso es todo lo que necesitamos». Carmen llamó al 911, lo cual, por cierto, aquí en este lugar, lleva un tiempo extremadamente largo para que llegue un oficial al lugar. Escuchamos pasos caminando por nuestro porche de madera que rodea la casa. En realidad, varios conjuntos de pasos. Se detuvieron en una de nuestras ventanas que tenía las persianas cerradas, y escuchamos a uno de ellos intentar levantar la ventana. Esto hizo que Carmen, quien aún estaba al teléfono con el 911, gritara: «Déjanos en paz». Yo también grité al tope de mis pulmones que se fueran o los dispararía. Me llevó un tiempo pensar en correr hacia arriba para agarrar mi escopeta del armario. Literalmente unos segundos después, hubo más golpes en la puerta, y esta vez era la voz de Jorge gritando: «¡Ábranme!». Dejé entrar a Jorge, quien también trajo su escopeta. Dijo que no vio nada ni a nadie cuando llegó. Se quedó con nosotros hasta que llegó un oficial de policía a la casa,
Hizo un rápido escaneo de la propiedad con nosotros y luego se fue. Tomamos en cuenta su consejo e instalamos una cámara en la parte delantera y trasera de la casa. Sorprendentemente, algo que nunca habíamos pensado hasta este incidente. Todavía me da escalofríos que lo único que impedía que quien quiera que estuviera en nuestro porche frontal esa noche fuera una puerta de madera. Esta historia se desarrolla en la granja de mis abuelos durante el verano de 2018. Una noche me encontraba solo ya que mis abuelos estaban fuera y me habían contratado para cuidar la granja durante un par de noches. La última noche estaba viendo televisión en la sala de estar cuando empecé a escuchar un ruido extraño que provenía del campo de maíz. Al principio, no le di importancia porque pensé que probablemente era un ciervo, pero luego escuché a todas las vacas mugir al mismo tiempo. Normalmente solo escucharías a una vaca mugir a la vez, pero cuando todas las vacas comenzaron a hacerlo, supe que algo estaba mal. Alguien o algo debía haberlas asustado para que todas las vacas se alteraran de esa manera. Como era el único en la granja, sabía que era mi responsabilidad averiguar qué estaba pasando. Fui al armario para tomar una chaqueta y salir afuera, pero justo cuando estaba a punto de salir, escuché un grito muy agudo de una vaca. Permanecí inmóvil durante un tiempo, temblando de miedo. Algo terrible estaba ocurriendo con las vacas. Rápidamente subí las escaleras a la habitación de mi abuelo. Debajo de su cama siempre guarda algunas armas. Cargué su rifle de caza y salí corriendo hacia afuera. Las vacas seguían sin dejar de mugir, así que entré en el granero para verificar. No había nada fuera de lo común. Todas las vacas estaban allí, excepto una que faltaba en su establo. No tenía sentido, estaba seguro de que estaba atada al establo la última vez que la vi. Luego pensé que escuché a una vaca hacer un sonido agudo proveniente del campo de maíz afuera del granero, así que salí. Mientras caminaba hacia el campo, juraría que escuché lo que parecía ser personas hablando. Finalmente decidí disparar 2 tiros al aire. Todo quedó en silencio. Las vacas se callaron y no pude escuchar nada desde el campo, hasta que escuché pasos en el campo. No sabía si tenía el valor para entrar en el campo de maíz, pero tenía que hacerlo. Esta es la razón por la que los granjeros tienen armas, y no podía simplemente quedarme escondido en la casa con intrusos en el campo. Comencé a caminar por los cultivos, y pude escuchar muchos pares de pasos a mi lado. Me estaba asustando aún más a medida que avanzaba más adentro del campo, y luego me quedé inmóvil. En una de las hileras de maíz, había una persona vestida de negro a pocos metros de mí. Levanté mi arma diciéndole que saliera de mi campo. No estaba mintiendo, estaba listo para disparar, pero él no se movió, ni siquiera un centímetro. Luego comenzó a acercarse a mí con los brazos ligeramente extendidos, como si me estuviera diciendo que bajara mi arma. Apunté mi arma hacia él de nuevo, gritándole que se alejara. No estaba mintiendo, estaba listo para disparar, pero él no se movió ni un centímetro. Luego comenzó a caminar hacia mí con los brazos ligeramente extendidos, como si me estuviera diciendo que bajara mi arma. Apunté mi arma hacia él de nuevo, gritándole que se alejara. Fue entonces cuando me di cuenta de algo horrible. Él, junto con los demás, llevaba máscaras espeluznantes. El hombre dejó de acercarse a medida que yo retrocedía, y todos se quedaron en silencio por un momento. No puedo explicar el miedo que estaba experimentando. Pensé que estaba a punto de ser asesinado. Fue entonces cuando todos comenzaron a cantar algo. No entendía lo que decían. Sonaba como un idioma diferente, pero los cantos casi sonaban como una canción. Comencé a preguntarme si estaban a punto de llevar a cabo algún tipo de ritual enfermo conmigo. Fue entonces cuando aproveché la oportunidad para correr tan rápido como pude por varias hileras de maíz. Cuando me quedé sin aliento, me detuve y disparé alrededor de 6 tiros en su dirección. Escuché muchos pasos y el sonido de los cultivos moviéndose en la dirección opuesta. Finalmente los asusté y corrí hacia la dirección de la casa de la granja. Me detuve cuando vi algo en el suelo y lo que vi me marcó y me horrorizó. Había una cabeza de vaca en el centro de un círculo de velas. Quise vomitar, y tan pronto como llegué a la casa de la granja, lo hice. Tomé el teléfono de casa y llamé a la policía, explicándoles la situación lo mejor que pude. La operadora dijo que un oficial estaría en camino. Después de hablar con la policía, llamé a mis padres y les expliqué la situación. Les pedí que vinieran a recogerme. Mi papá dijo que estaría allí en 1 hora. Me senté arriba en la habitación de mi abuelo, temblando y llorando al mismo tiempo.
esperando lo que se sintió como una eternidad hasta que finalmente escuché un coche de policía afuera. Salí corriendo hacia el oficial y nunca me había sentido tan aliviado en mi vida. Le conté todo al oficial, quien buscó en el granero y luego en una parte del campo de maíz. Encontró la cabeza de la vaca y llamó a un equipo de búsqueda. Cuando llegaron mis padres junto con el primer oficial, tuvieron una conversación conmigo sobre todo lo que había sucedido. Afortunadamente, mis padres me llevaron a casa después de eso. Mis abuelos tomaron esto muy en serio y decidieron instalar un sistema de cámaras de seguridad de alta tecnología en toda la granja. ¿Quién sabe qué tipo de grupo era ese? Pero claramente estaban llevando a cabo algún tipo de ritual de sacrificio de animales o algo así. Y yo tuve la mala suerte de estar solo en la granja en ese momento. Siempre me he considerado un granjero práctico. Los días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que el sol se ocultara. La granja era mi mundo, y cada semilla que sembraba, cada cosecha que recolectaba, representaba un esfuerzo titánico. Pero había un problema que me había estado atormentando durante años: los cuervos. Esos despreciables cuervos negros se cernían sobre mis campos día tras día, picoteando mis cultivos, devorando las semillas que tanto trabajo me costaba plantar. Había intentado de todo para deshacerme de ellos: redes, espantapájaros comunes, incluso había pasado horas disparando al aire para ahuyentarlos. Pero nada parecía funcionar. Hasta que un día, mientras observaba impotente cómo una bandada de cuervos se cebaba en mi maíz recién brotado, una idea loca cruzó por mi mente. ¿Y si creaba un espantapájaros tan espeluznante que ningún cuervo se atreviera a acercarse? Me sumergí en la tarea con una dedicación feroz. Rebusqué en el cobertizo en busca de material, y encontré un viejo maniquí de madera que alguna vez había pertenecido a un almacén de ropa. Sus brazos y piernas eran articulados, lo que facilitaría la tarea de hacerlo parecer más realista. Compré ropa desgarrada en la tienda del pueblo, y unas viejas botas llenas de barro de mi granero completaron la apariencia de un granjero descuidado. Pero lo que realmente hizo que mi creación destacara fue su cabeza. Usé una calabaza grande que había crecido de forma extraña, con una expresión torcida que se asemejaba a una mueca espeluznante. Le esculpí una boca abierta en una sonrisa macabra, y unos ojos profundos que parecían seguirte con la mirada. Aquella calabaza se convirtió en el rostro de mi espantapájaros. Para darle un toque final, lo cubrí con una capa de pintura roja desgastada, como si estuviera sangrando por todas partes. Cuando lo coloqué en el centro del campo, incluso yo me estremecí al verlo. Era la personificación del terror. La primera noche después de colocar al espantapájaros, me senté en mi porche, observando con satisfacción cómo los cuervos se posaban en los árboles cercanos, pero se mantenían a una distancia prudente. Mis vecinos al principio me miraron con recelo y murmuraron que estaba perdiendo la cabeza, pero a medida que los cuervos continuaron evitando mis campos, su escepticismo se convirtió en asombro y admiración. Todo iba bien hasta que noté algo extraño una mañana. Cuando salí al campo, encontré plumas negras esparcidas por todas partes, como si hubiera habido una pelea. El espantapájaros estaba en el suelo, con la cabeza torcida hacia un lado, como si alguien o algo lo hubiera atacado. Me acerqué con cautela y levanté la cabeza de calabaza. Me quedé sin aliento al ver lo que había debajo. No eran cuervos los que habían causado esto. Eran las marcas de unas manos humanas, unas manos que habían arrancado la cabeza del espantapájaros y la habían vuelto a colocar en una posición grotesca. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera haber hecho esto. Pero no había nadie a la vista, solo el silencio del campo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero atribuí la situación a algún vagabundo o adolescente jugando una broma de mal gusto. Reparé al espantapájaros y lo volví a colocar en su posición original. Pero esa noche, en lugar de sentarme en el porche, decidí esconderme en la oscuridad del granero, decidido a atrapar al bromista. Pasé horas esperando, pero nada ocurrió. Finalmente me venció el cansancio y caí en un sueño intranquilo. Fui despertado por un sonido escalofriante en medio de la noche. Un grito agudo y espeluznante llenó el aire, haciéndome saltar de la cama. Salí corriendo hacia el campo, donde mi peor pesadilla se había hecho realidad.
El espantapájaros estaba de pie, tambaleándose sobre sus piernas de madera, con los brazos oscilando hacia los lados de manera grotesca. Emitía gemidos inhumanos mientras avanzaba tambaleante hacia el maizal, donde los cuervos se habían reunido en una bandada negra y aterrada. No podía creer lo que veían mis ojos. Era imposible. Un espantapájaros no podía moverse por sí solo, pero allí estaba, avanzando hacia los cuervos con una determinación maligna. Los cuervos alzaron el vuelo en un frenesí de plumas y graznidos, huyendo del espantapájaros viviente. Lo vi perseguir a los cuervos por todo el campo, su risa maníaca resonando en la noche. Corrí hacia él, tratando de agarrarlo y detenerlo, pero me apartó con una fuerza que no parecía posible para un montón de madera y tela. Finalmente, el espantapájaros regresó a su lugar original en el centro del campo, como si nada hubiera pasado. Su cabeza de calabaza sonreía siniestramente mientras lo miraba con horror. No sabía qué hacer, cómo explicar lo que había presenciado. ¿Cómo podía un espantapájaros cobrar vida y luego volver a ser inerte? Al día siguiente llamé a un amigo cercano, Tom, para que me ayudara a investigar lo que estaba sucediendo. Él también era escéptico al principio, pero después de pasar una noche en el granero conmigo, cambió de opinión. Juntos observamos al espantapájaros durante horas, esperando que volviera a cobrar vida, pero nada sucedió. Decidimos dejarlo por la noche y regresar al día siguiente con más herramientas y equipo de vigilancia. Sin embargo, cuando regresamos, encontramos una escena aún más espeluznante. El espantapájaros estaba rodeado de cuervos muertos, sus cuerpos destrozados y desgarrados. Algunos tenían sus ojos arrancados y sus alas rotas. Tom y yo nos miramos, atónitos y horrorizados. ¿Qué tipo de criatura o ser humano podría haber hecho algo así? No había ninguna explicación lógica. Tratamos de investigar, pero no encontramos ninguna evidencia que pudiera llevarnos a una respuesta. La situación solo empeoró a partir de entonces. Cada noche el espantapájaros cobraba vida y salía al campo, persiguiendo a los cuervos y causando estragos. Los cadáveres de los cuervos se acumulaban a su alrededor, y la tierra alrededor del espantapájaros se volvía estéril, como si estuviera absorbiendo la vida de todo lo que lo rodeaba. Aturdidos y con el corazón lleno de miedo, Tom y yo decidimos que la única forma de poner fin a esta pesadilla era destruir el espantapájaros de una vez por todas. Nos armamos con antorchas y gasolina preparados para quemarlo hasta las cenizas. A medida que nos acercábamos al espantapájaros, noté que su cabeza de calabaza tenía una expresión diferente esta vez. Parecía triste, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. El espantapájaros seguía tambaleándose, pero cuando Tom intentó agarrarlo, pareció ofrecer poca resistencia, casi como si quisiera ser liberado de su existencia. Tom y yo intercambiamos miradas nerviosas mientras empapábamos la figura de madera y tela con gasolina. Cuando prendimos fuego al espantapájaros, una sensación de alivio momentáneo nos invadió. Pero esa sensación pronto se desvaneció cuando comenzamos a escuchar sonidos que no podíamos creer. Desde las llamas surgieron lamentos y llantos, como si el espantapájaros estuviera sufriendo un tormento indescriptible. Los chillidos eran angustiantes, y podíamos sentir la tristeza y la desesperación en cada gemido. A pesar de la espeluznante experiencia, no podíamos dejar de mirar, hipnotizados por el espectáculo macabro ante nosotros. Finalmente, cuando las llamas consumieron por completo al espantapájaros, los sonidos cesaron abruptamente. Todo lo que quedó fue una pila de cenizas humeantes. El campo quedó en silencio y el aire se volvió opresivo, como si algo maligno se hubiera disipado. Tom y yo nos miramos una vez más, esta vez con un sentimiento de alivio mezclado con inquietud. El problema de los cuervos había sido resuelto, pero a un costo que no podíamos entender completamente. Nunca pudimos explicar lo que sucedió esa noche. Decidimos no contarle a nadie más sobre lo que habíamos presenciado, temiendo que nos tildaran de locos. Aunque el campo volvió a ser pacífico y los cuervos ya no eran una amenaza, la memoria del espantapájaros viviente y su angustiosa despedida nos perseguiría durante el resto de nuestras vidas. La granja volvió a ser mi mundo, pero nunca volví a intentar crear un espantapájaros tan espeluznante. Aprendí que a veces es mejor dejar que los misterios permanezcan sin resolver, y que algunos secretos deben permanecer en las sombras donde pertenecen.